Hermanos, Dios les bendiga. Nos alegra ver muchas caras nuevas y a hermanitos también que los vemos nuevamente otra vez aquí en la iglesia. Hermana Mari Magaña, hermana Chinchilla y los hermanos que vienen por primera vez, Dios les bendiga grandemente. En esta noche, hermanos, Dios me ha dado el privilegio de traer la palabra de Dios. Es un privilegio grande y una gran responsabilidad también, ¿verdad? Y esta noche vamos a empezar con un contexto. No sé si alguien recuerda la prédica del domingo, cuando yo prediqué, que hablamos sobre la gran cena, donde el rey hacía una invitación, ¿verdad? Y muchos no quisieron aceptar ir a esa cena. Esa cena es entrar al reino de los cielos. Y luego vemos la negación, pretextos que la mayoría pusieron, ¿verdad? Hablábamos del pueblo de Israel. Y luego la salvación viene a los gentiles y gracias al propósito de Dios, hermanos, porque no es porque en realidad nosotros seamos dignos, ¿verdad? Sino que la misericordia de Dios siempre está con nosotros y gracias a su propósito, Él también nos hizo la invitación a nosotros y nosotros podemos también estar ya en el reino de Dios. Vamos a leer. Fíjense que yo después de que prediqué esta palabra, leí la siguiente, lo que seguía del capítulo 14 y me gustó porque ya nosotros, como verdaderos cristianos, verdaderos discípulos de Cristo, tenemos demandas, ¿verdad? Y la prédica se llama el verdadero discipulado. Es algo, no es fácil, hermanos, pero estamos en la lucha constante de agradar a nuestro Dios. Vamos a leer el pasaje en el capítulo 14, empezando por capítulo 14, versículo 25. Los que trajeron su Biblia, vamos a leer. Vamos a leer siempre la palabra con reverencia a nuestro Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y dice la palabra: grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo, después del llamado que él hizo, les habló ahí en la cena, ¿verdad? Principalmente a los judíos. Y después de que salió de ahí, lo seguía aquella multitud. Y dice, grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, hoy igual a nosotros, Jesús nos vuelve a ver y nos encara, ¿verdad? Nos dice muchas cosas y aquí vamos a leer en su palabra lo que sigue. Y dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla,
todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Al final vamos a reflexionar cuando dice: buena es la sal, mas si la sal se hiciere insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil, la arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Padre celestial, Dios todopoderoso, Dios de los cielos y de la tierra, digno de toda alabanza, de toda adoración, de toda honra, de toda gloria. Gracias, oh Dios eterno, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre, oh Dios. Te damos gracias, Señor, por los que estamos reunidos aquí en tu casa, Señor, necesitados de ti, Señor, con hambre y sed de ti, Padre, porque alejados de ti, mi Dios amado, nada podemos hacer, oh Dios. En esta noche, Padre, ponemos en tus manos esta preciosa palabra, Señor. Háblanos, Señor, a nuestros corazones, nuestras mentes, Señor, que quede grabado, Señor, lo que tú quieres hablar ahora a nosotros, Señor. Oh Dios eterno, sabemos que somos tus discípulos, Señor. Ya te aceptamos como nuestro único y suficiente Salvador. Gracias por esa obra redentora y gracias porque esperamos en ti maravillosas promesas. Oh Dios eterno, sabemos que tú ya empezaste la buena obra y la vas a perfeccionar. Gracias, Padre de la gloria, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Vamos a iniciar, hermanos. Dice: grandes multitudes iban con él. Y volviéndose, le dijo. Aquí vemos que muchas personas en todo el Nuevo Testamento, vemos que mucha gente seguía a Cristo. Unos por curiosidad, otros porque Él les daba de comer, dice la palabra en unos pasajes, ¿verdad? Cuando multiplicó el pan. Otros por buscar una sanidad, pero muy pocos, hermanos, porque reconocieron quién era Él. Entonces, igual pasa en este tiempo. Muchos le buscamos por intereses que no van con lo que Él quiere de nosotros. Entonces, Cristo se entristece cuando ve que nosotros muchas veces o muchas personas lo siguen por algún interés, no por lo que Él es, reconocer la obra que Él hizo en la cruz por cada uno de nosotros y lo maravilloso que es tenerlo a Él en nuestros corazones. Entonces dice: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a madre, mujer e hijos, hermanos y hermanos, aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Aborrecer, la vez pasada decíamos en la prédica de la vez pasada que aborrecer es poner a lo más amado que nosotros tenemos en segundo lugar, en segundo término, porque ¿quién es el que debe de ocupar el primer lugar en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestras mentes? Es nuestro Dios. Y es más, Él
leyendo este pasaje, hermanos, en Deuteronomio 6, del 4 al 9, dice así: Oye Israel, el Señor le pedía a su pueblo, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Porque ahí había muchos dioses en los lugares alrededor de Israel, ¿verdad? Y muchos adoraban esos dioses. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Cuando el Señor dice aquí con todo tu corazón, todo rincón de nuestro corazón lo debería de ocupar Dios, nuestra mente, nuestros pensamientos. Es un lugar muy especial que Dios tiene que ocupar en nuestras vidas, hermanos, pero muchas veces cuando nosotros aún no hemos venido a Cristo, a mí me pasó, idolatramos muchas cosas, idolatramos y amamos cosas que no debe de ser así. Pero cuando nosotros venimos a Cristo y empezamos a conocerle, empezamos a reconocer quién es Él y lo empezamos a amar, ¿verdad? Todo lo que nosotros amamos debemos ponerlo en segundo lugar. Debemos poner en segundo todo lo que se opone a Cristo. Todo lo que se opone a Cristo lo tenemos que poner en segundo lugar. La lealtad a Cristo debe estar antes de la lealtad a nuestros seres queridos. Imagínense, hermanos, si los seres amados nosotros los tenemos que poner en segundo lugar, cuánto más todo eso, lo que son vicios, lo que son los deseos de la carne, los deseos de los ojos, todo lo que nos atrae carnalmente. ¿Cuánto no poner eso a un lado? Desecharlo totalmente y poner en primer lugar a Dios. Él es el que nos abre el camino siempre, ¿verdad? Y debemos de confiar en nuestro único y verdadero Dios, amarlo como Él en realidad se merece. Fíjense que el pueblo de Israel, a esto le llaman ellos el Shamá, y ellos desde que se levantan empiezan, oye Israel, Jehová nuestro Dios uno es, y empieza la repetición y a cada rato ellos están con esto. Porque el pueblo de Israel ama a Dios. El problema de Israel es que no cree en Cristo y es por medio de quien podemos regresar al Padre, ¿verdad? Entonces, Israel, por eso tenemos, por ejemplo, el apóstol Pablo, ¿verdad? Él era celoso de Dios. Era un hombre que no le gustaba y según él, que Cristo no era el Mesías y por eso era que perseguía a la iglesia. Y el pueblo de Israel ama mucho a Dios, pero ellos todavía están esperando a su Mesías. Y ahí están en un grave error, ¿verdad? Bueno, ese es el primer mandamiento y lo que es poner en segundo lugar a nuestra familia. Ahora el Señor también nos demanda. Las demandas de Dios es poner a Dios en primer lugar
y que llevemos nuestra cruz. En el 14:27 dice, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¿Cuántas veces, hermanos, nos toca eso de llevar la cruz? Muchas personas lo confunden también. Por ejemplo, en cosas, hay matrimonios, por ejemplo, ¿verdad? Que están viviendo una situación, y dice, esa es mi cruz, esa es mi cruz, pero aquí se refiere a sufrir por el evangelio, a llevar todo esto. Miren, hermano, la vida en Cristo no es fácil. Muchas personas cuando hacen el llamado, usted ya no va a sufrir, el Señor le va a ayudar a salir de deudas, el Señor le va a ayudar a que todo esté bien, ¿verdad? Y también el cristiano, cuando recibe a su Salvador, también el Señor tiene demandas para nosotros. Y esas demandas hay que cumplirlas, ¿verdad? No solos, sino con la ayuda de Él. Miren, hermanos, todo lo que nosotros a veces amamos, lo tenemos que desechar por seguir a Cristo, ¿verdad? Tenemos que morir a nuestro yo. Aquí cuando Jesús les dice, aún también su propia vida, no puede ser, tenemos que aborrecernos también nosotros, nuestras prioridades las tenemos que poner también en segundo lugar, ¿verdad? Hay prioridades que pueden esperar. Y también eso es, morir a nuestro yo es morir a todo lo que nos aparta de Dios, el pecado. Tantas cosas, nosotros nos conocemos a nosotros mismos y sabemos que en qué le fallamos a Dios, ¿verdad? Y tenemos que morir a todas esas comodidades también, ¿verdad? A veces tenemos un privilegio, por ejemplo, y a veces decimos mejor no porque ponemos cualquier pretexto o nos interesa más otras cosas que ir a ponernos a los pies de Cristo y que Él nos use para el privilegio, ¿verdad? El Señor, el sufrimiento de Cristo, hermanos, fue un sufrimiento grande. Imagínense Él estando en su gloria, en su trono allá, venir aquí a este mundo a sufrir de la manera que Él vino a sufrir, esa cruz que a Él le tocó llevar para darnos esa salvación tan grande. Imagínense nosotros con nuestra propia cruz, nos cuesta, no queremos, muchas veces la desechamos. Imagínense a Cristo como humano, hermanos, porque Él sufrió todas esas penalidades como humano, no como Dios, ¿verdad? Como el ser divino, porque Él no usó su divinidad para venirnos a dar esa salvación tan grande. Él todo lo que sufrió, lo sufrió en su carne. En Hebreos 12, del 1 al 5 dice, por tanto nosotros teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo la tenemos que correr? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz. ¿Cuál era el gozo que Él tenía por delante? Ver a toda la humanidad que de veras quiere recibir ese sacrificio, el gozo de vernos a todos, ¿verdad?
salvos de la condenación eterna. Dice, Él sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Y qué es lo que hace Jesús en el trono de Dios? Interceder por nosotros. Él está allá actuando en favor de nosotros. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Así es, hermanos, que nosotros tenemos que seguir adelante viendo todo lo que Cristo sufrió. Ese es nuestro consuelo, que Él todo lo que hizo por amor a nosotros, para darnos una vida a pesar de las pruebas y situaciones difíciles que vivimos. Tenemos un gozo en nuestro ser interior, tenemos algo bien especial, una paz que sobrepasa, no entendemos cuando sentimos esa paz y ese gozo en nuestros corazones, y es porque Cristo lo que ha hecho por nosotros, ¿verdad? Cuando nosotros estábamos sin Cristo, había un vacío, una necesidad, una situación que no nos satisfacía nada. Podíamos disfrutar momentos con la familia de gozo, de alegría, muchas veces tomando o haciendo cosas que ahora, gracias a Dios, ¿verdad?, ya no las hacemos, pero eran gozos temporales. Pero en Cristo el gozo es eterno. Dice, con todo esto, dice, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano. La mano será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes. Me olvidé mencionar el versículo, hermanos, es Isaías. Isaías 53, 10, 12 es la profecía de todo el sacrificio que hizo Cristo. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por sus transgresores. Esa cruz, sí, fue dura, hermanos. Pero ¿qué vemos ahora? Al Rey de Reyes sentado en el trono de gloria, y nosotros justificados, perdonados, para poder llegar a estar frente a frente, a conocerle tal como Él es. Es maravilloso, hermanos. En Juan 12, 27, 28. Ahora está turbada mi alma, dice Jesús. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo. Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Gloria a Dios. Qué maravilloso, hermanos. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que morir a nuestro yo, cargar con esa cruz, llevarla
no solos, siempre Él va cargando con nosotros y vamos saliendo de tantas situaciones, ¿verdad? En Juan 12, 24, 26 dice: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Si alguno, mi Padre dice, le honrará. Hermanos, ese es morir a nuestro yo. Ese es no decir, yo esto, cómo estoy sufriendo, todo lo que me ha tocado, y estarnos quejando, lamentándonos de la vida. Si eso es para el cristiano, hay que pasar muchas pruebas duras en esta vida, pero tenemos la fortaleza de Dios y todo este sufrimiento, hermanos, después es un gran gozo especial. Ya lo hemos experimentado. Después de cada prueba viene la victoria y hay tantas cosas por las cuales nosotros tenemos que aún pasar, pero Dios está con nosotros. Fíjense, hermanos, que todo sufrimiento, tal vez les va a parecer que está diciendo la hermana, todo sufrimiento es permitido por Dios. Todo sufrimiento los diseñó Dios. ¿Para qué? Traer gloria a su nombre. Para humillarme y probarme. Para ver qué hay en mi corazón. Para eso Dios permite tanta prueba. Para examinarnos, para ver qué capaces, cuánto le amamos, cuánto estamos dispuestos a llevar esa cruz, por muy dolorosa que sea. Dios es bueno y quiere cosas maravillosas para nuestra vida. Al pueblo de Israel, Deuteronomio 8:2, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová, tu Dios, estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Aquí el Señor, hermanos, probó a su pueblo y se llevó muchas decepciones, ¿verdad? Lo vemos en su palabra, en Éxodo, todo lo que el pueblo de Israel renegaba, peleaba con Moisés y hacían tantas cosas. Igual pasa con nosotros, igual, la misma cosa. Siempre estamos por qué, para qué, no decimos para qué. Siempre estamos diciendo por qué me pasa esto, como si nosotros mereciéramos solo cosas maravillosas, hermano. Y qué maravilloso saber que Dios ha diseñado cada prueba, cada propósito está en sus manos, porque nos quiere bendecir, porque nos quiere formar. Somos sus guerreros. Y si no pasa nada, todos debiluchos, todo, en cualquier situación nos vamos a querer morir. Y eso no es así. El servidor de Dios, el discípulo de Dios, tiene que pelear la batalla, no solo. Dios está con nosotros y Él es el que nos ayuda y el que nos va a ayudar siempre a salir adelante.
hermanos, cuando vemos todas estas situaciones, a mí me traía el Señor cuando estaba estudiando este pasaje. Yo siempre me gusta ver estudios bíblicos y escuchar estudios bíblicos, pero el Señor me traía a mí cuando las pruebas, miren, nosotros pasamos pruebas, pero hay siervos de Dios que sí han pasado pruebas duras y han sido mártires y han sufrido, pero Dios ha dado la victoria. Vemos en el Antiguo Testamento, en el libro de Daniel, los jóvenes que fueron, que los metieron al horno de fuego. Qué convicción, hermanos, ver esos jóvenes decididos a no adorar esa estatua que había erigido, se había erigido en Babilonia, ¿verdad? Y había una orden que de veras se adorara. Pero ellos no lo hicieron y no les importaba morir. Pero sabían que tenían un Dios todopoderoso, que si el propósito de Él era salvarlos de ese horno, Él los salvaría. Y así fue. Aunque todo se miraba, muchas veces, hermanos, nosotros miramos solo tinieblas, solo oscuridad y dónde está la salida y tantas cosas que no ponemos la mirada en Él, en el que todo lo puede, no hay nada imposible para Él. Entonces vemos que estos hombres confiaban tanto en Dios, jóvenes, hermanos, jóvenes, y pusieron su fe y su confianza en Dios. Y Él lo libró. A Daniel, vemos que los leones no pudieron comérselo. Dios no lo permitió. Vemos al apóstol Pablo. Cuántas cosas pasó el apóstol Pablo, y ahí en la palabra, naufragio, lo mordió una serpiente, lo bajaron en una canasta cuando andaba... cuando lo estaban persiguiendo, tantas situaciones, pero cuando de veras somos discípulos de Cristo, vamos a poder vencer en toda batalla. Es difícil, hermanos, es duro esto que les estoy hablando conforme a la palabra, pero la verdad es que tenemos que saberlo, porque fallamos en muchas áreas de nuestra vida. Le fallamos a cada momento, pero Dios es bueno y Él siempre estará con nosotros. En Lucas 14, 28, 30 dice: porque ¿quién de vosotros queriendo aquí cambia un poco? Al principio nos pide amar a Dios por sobre todas las cosas, que pongamos a nuestros seres amados en segundo término. Después nos pide que muramos a nosotros mismos, que tomemos nuestra cruz y que le sigamos. Aquí viene es una como parábola que dice así: porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre? Es Lucas 14 del 28 al 30. Porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero a calcular los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después de que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. La vida espiritual, hermanos, es una torre. Desde que venimos a Cristo, nosotros empezamos a edificar una torre. No solos, ¿verdad? Es con la ayuda del Señor. Es un trabajo fuerte, es un trabajo donde
tenemos que cumplir las demandas que vimos anteriormente. Es una situación en la cual nosotros tenemos que estar dispuestos. Fíjense que esa torre
tuvieron que confiar en Dios únicamente, ¿verdad? Porque son los recursos de Él los que nos van a ayudar a salir adelante. Pero también el Señor quiere nuestro esfuerzo, porque miren, el pueblo de Israel no lo sacó el Señor volando. Tuvieron que caminar. La distancia de un mar es grande, ¿verdad? Pero Dios hizo la obra y así Dios sigue obrando en nuestras vidas diariamente. Lo que pasa es que nosotros los afanes de la vida y las situaciones que vivimos no podemos ver las maravillas que Dios está haciendo en nuestras vidas. Y a veces nos damos cuenta y somos bien insensibles, muchas veces no agradecemos. Pero Dios es maravilloso y Él quiere que nosotros caminemos, que vayamos, que nos pongamos, hermanos, a que Él nos moldee, que Él nos vaya formando. Él nos quiere llevar a la imagen y semejanza de Cristo. Él quiere que nosotros reflejemos su carácter. Él quiere que nosotros seamos, tal vez no podemos ser iguales a Cristo, ¿verdad? Pero que el fruto del Espíritu se vaya formando en nosotros. Y es maravilloso. Aquí en este pasaje que leímos, cómo el Señor recalca en el versículo 14, 26, dice, repite esa palabra, que no puede ser mi discípulo. Lo vamos a leer aquí, dice, al principio dice, si alguno viene a mí y no aborrece su padre y madre, mujer y hijos y hermanas y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Luego aquí, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Aquí nuevamente, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Entonces, hermanos, tenemos una tarea dura por delante, pero con la ayuda del Dios Todopoderoso y esos recursos que Él nos ha dado. La palabra, el Espíritu Santo que nos guía, la oración que es poderosa. Entonces, hermanos, y sabemos que un discípulo va a ser discípulo cuando reciba a Cristo en su corazón, pero con todo su corazón, que confíe en la obra que Cristo hizo en la cruz. No aceptar una religión, no aceptar que recibiendo a Jesús va a mejorar su vida, porque entonces se va por los intereses, sino que al que murió dio su vida por Él en la cruz, la dio por todos nosotros, dejó su trono de gloria, cargó esa cruz pesada, todo lo que Él sufrió, hermanos, para podernos llevar a su gloria, todo lo que Él vivió en este mundo, las ofensas. Nosotros podemos ver en su palabra, en película no, porque eso se queda corto, pero en su palabra, cuando dice que molido fue por nuestros pecados, fue azotado, todo lo que sufrió Él desde que entró a su ministerio, hermanos. Cuando Él entró al ministerio, que dijo que venía a dar libertad al cautivo, apertura de cárceles y a predicar el año agradable del Señor. Empezó el sufrimiento de Cristo, pero Él supo llevar su cruz. Y cuando está en el Getsemaní, cuando le dice al Señor, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga tu voluntad, que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. El Señor está haciendo su voluntad en nosotros. Aceptemos
que todo tiene un propósito en la vida. Vemos lo maravilloso que Jesús hizo por nosotros cuando murió en esa cruz y que nos justificó a todo el que cree y viene a Él, lo declara justo, porque Él ya pagó por sus pecados. La justificación, hermanos, es que Él se puso en nuestro lugar y nos declaró inocentes, ¿verdad? Él nos declaró justos, no que seamos justos, sino que nos declaró justos. Ya no somos enemigos de Dios, ahora nosotros somos hijos de Dios por adopción, hijos de Dios por el propósito de Él cuando los gentiles entraron a esa salvación tan grande. Hermanos, que Dios los bendiga, y vamos también a esta noche a ministrar la Santa Cena. Sabemos que cada principio de mes, pues